Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinada a divulgar las ideas de la libertad dentro del proyecto Value for All, con colaboraciones, eso sí, de gobiernos. Mi nombre es Ángel García. Esta vez tengo de nuevo el placer de compartir este rato con mi amigo Gustavo Morales, fundador de Value for All. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal la vida por la capital? Muy bien, Ángel, por aquí todo muy bien. ¿Qué tal tú por Murcia? Estupendamente. Aquí ya con un calor que no es normal para esta época, pero bueno. En fin, dejando a un lado nuestra tradicional charleta de ascensor, vamos al lío. Y en este episodio vamos a explorar un poco por encima las ideas de dos gigantes del pensamiento económico. En este caso, pues son Friedrich August von Hayek, que como ustedes sabrán, pues fue un economista de la escuela austriaca, y por otro lado, Milton Friedman, de la escuela de Chicago. Ambos defensores del liberalismo, por supuesto, y el libre mercado, pero con enfoques y perspectivas un poco distintas. Pero antes de adentrarnos en lo que digamos en la discusión, vamos a contextualizar un poco a estos dos autores porque merecen la pena que, aunque los conozcan, pues tengan un poco más claro quiénes fueron realmente. Y bueno, lo que me gustaría, antes de nada, Gustavo, ya que tú fuiste el que me dio el libro de Libertad para elegir de Milton Friedman, bueno, de Milton y de su mujer, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero creo que era Rose Friedman. Y bueno, pues me gustaría que empezara pues, contándonos un poco quién fue este hombre. Pues claro que sí, Ángel. Friedman es uno de mis grandes héroes económicos y le he leído mucho, le he seguido mucho. Como dices, su obra más importante es Libertad de Elegir, que le escribió con su mujer Rose Friedman, que Rose era también economista. Habían estudiado juntos y aunque, digamos, quedó más a la sombra de él, yo creo que participó activamente en la escritura de este libro, ¿no? Friedman nació en 1912, murió en 2006 y es el máximo exponente de la escuela de Chicago, ¿no? Que ha habido ahí otros economistas como Stigler, pero en realidad él, o como Becker, pero en realidad él fue el que fue más destacado de esa escuela, que es lo que hoy se conoce como la escuela monetarista, ¿no? Le dieron el premio Nobel en 1976, Nobel de Economía, y aquí hay que destacar que el premio Nobel se lo dieron en solitario, ¿no? No a todos los economistas les dan el premio Nobel en solitario, sino que muchas veces se comparte. A veces se comparte entre gente que ha trabajado junta o entre gente que ha trabajado en los mismos temas, ¿no? O como luego veremos en el caso de Hayek, también con gente que un poco se contraponen los unos a los otros, ¿no? Entonces, a él le dan este premio en solitario, lo cual pues pone de relevancia que la Academia del Nobel entendía que era un economista muy destacado, ¿no? Él destaca sobre todo en el desarrollo de la teoría monetaria y también digamos, todo el énfasis, en hacer mucho énfasis en un montón de ideas que van en contra de la regulación de los mercados, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con fijar precios, con poner aduanas, con poner trabas al comercio internacional, pues eso son siempre cosas contra las que Friedman va a escribir en algún momento o en otro, ¿vale? Aparte de los artículos, tiene varios libros, algunos más de ámbito académico, como uno que tiene que ver con la teoría monetaria de Estados Unidos, que escribió con Anna Schwartz, y luego tiene otros que son Capitalismo y Libertad, que fue su primer libro divulgativo en los años 60, y luego el que, digamos, le hizo más popular, que fue Libertad de Elegir, Libertad para Elegir, de los años 80, que ese además tuvo una serie en la televisión que se encuentra hoy en día en YouTube y es muy interesante. Son 10 capítulos que reflejan los 10 capítulos del libro. Desde luego, yo me acuerdo que allá por 2020, cuando me dejaste el libro, pues a la par que me lo fui leyendo, vi la serie de televisión y realmente la recomiendo muchísimo. Aunque no se lea el libro, pero lo que es la serie de televisión es muy entretenida, no solo a nivel documental, sino luego también como tienen una especie de discusiones entre economistas y la verdad enriquece mucho. Y a todos los que nos gusta, o al menos nos interesa un poco la economía y la geopolítica, desde luego es algo que me entretiene mucho y ayuda a aprender mucho sobre estos temas. Por otro lado, Friedrich Hayek fue un destacado economista también, aunque sobre todo yo lo admiro por su faceta de filósofo.
perteneciente a la escuela austriaca, al contrario que Friedman, y que nació en 1899 en Viena y falleció en 1992. Fue también ganador del Nobel de Economía, en concreto en 1974, 2 años antes que Friedman, pero es verdad que hay que matizar que este premio lo recibió junto a Gunnar Myrdal, exponente del socialismo sueco, y que pues lo acompañó en ese digamos, premio, pero que tenía ideas pues, completamente distintas a nivel económico de nuestro protagonista. Es reconocido por sus contribuciones al liberalismo clásico y también por su ferviente crítica al socialismo y la planificación central. Es famoso también por obras como Camino de servidumbre, de la cual hablaremos más adelante, en la que advierte sobre los peligros del colectivismo en general y en particular sobre lo que es el socialismo encarnado en esos momentos, porque publicó el libro sobre los años 40 en plena Segunda Guerra Mundial, concreto sobre el régimen nazi, nacional socialista, no lo olvidemos, y también del comunismo, en ese momento, cuyo máximo exponente era la Unión Soviética. Y bueno, ferviente también defensor de la libertad individual, del libre mercado, introdujo conceptos de enorme relevancia para la ciencia económica, como es el orden espontáneo, la fatal arrogancia, que son, pues, como ya digo, fundamentales en la teoría económica y política a día de hoy. No sé si te gustaría añadir algo sobre el bueno de Friedrich. Bueno, pues nada, solo decir que ya le hemos dedicado un par de vídeos a Hayek, uno a Camino de Servidumbre, que grabaste con Xavier, y otro a Fatal Arrogancia. Y bueno, pues le hemos dado ya una buena vuelta a sus teorías filosóficas y económicas, y hoy pues lo vamos a analizar desde el punto de vista de Friedman, si te parece. Perfecto, me parece estupendo. Bueno, pues sin dejar a un lado a nuestros protagonistas, comencemos hablando sobre Libertad para elegir de Friedman. Es una obra, pues, por supuesto, de enorme repercusión, tanto en forma de libro como en serie de televisión, escrita y presentada por Milton Friedman y por su esposa, ¿vale? Por Rose, de la que hablábamos antes. Y la verdad que sorprende mucho ver una persona de un nivel académico similar como Friedman, pues digamos, verlo en un documental de una forma tan, no sé, tan cómoda y que realmente pues, era una persona con que se nota un desparpajo y un don de gentes brutal. No es una figura como puede ser Hayek o Mises, que de hecho pues, han sido también bastante conocidos por su mal carácter, sino que al contrario, una persona pues, completamente abierta y que tiene una gran capacidad de comunicación incluso a nivel audiovisual. Y bueno, en este libro, por supuesto, Friedman defiende fervientemente la libertad individual y el libre mercado. No sé si, Gustavo, podría resumir así un poco por encima las principales ideas de Friedman en relación con esta obra. Pues sí, como dices, Friedman se nota en esa serie documental que era un tío muy salado, que era un tío con mucha capacidad de expresión, que disfrutaba, ¿no? Se le ve en su salsa cuando hay algún alumno que cree que le hace una pregunta y cree que le va a poner en apuros, pues se nota cómo él se relame, ¿no? Y cómo se prepara para responderle y para darle unos tascas impresionantes, ¿no? Entonces se ve que era un señor que se daba muy bien dar clase y que disfrutaba mucho de esa actividad, ¿no? En el libro Libertad de elegir, como dices, pues lo que subyace es una defensa de las libertades individuales digamos, de la poca intervención del Estado en la economía y en la vida de la gente. Em, pero a diferencia de Hayek, que solía tener un posicionamiento bastante filosófico, ¿no? Y hablar desde las cuestiones morales, por qué eso tiene que ser así y por qué está mal que el Estado te quite, digamos, la capacidad de que tú hagas tus cosas y demás. Friedman es mucho más pragmático, ¿no? Yo creo que ahí se nota que Friedman era americano, ¿no? Aunque de ascendencia era hijo de inmigrantes que habían emigrado a Nueva York al inicio del siglo XX o finales del siglo XIX, pero bueno, ya una persona que crecía totalmente en Estados Unidos, ese estilo, digamos,
pues sobre todo muy pragmático, ¿no? En el libro tiene 10 capítulos, el décimo, digamos, es de cierre, con lo cual no voy a hacer mención ahora sobre él, pero los otros 9 van tratando diferentes temas que son pues muy cardinales en la defensa de las ideas de la libertad, ¿no? El primero es un capítulo que es una delicia de leer, que habla sobre el poder del mercado y por qué el mercado funciona, ¿no? Y cómo la gente participa en el mercado, cada uno buscando su propio bien, ¿no? Una idea que también cita hay mucho a Adam Smith y la mano invisible, ¿no? En el cual, a diferencia de lo que mucha gente piensa, que cuando alguien vende se está aprovechando de la persona que compra, ahí Friedman lo que dice es que no, que claro, cuando se produce la venta, los dos están conformes porque la venta es voluntaria, ¿no? Entonces, la venta es buena para los dos. Y el precio que se fija solo existe cuando los dos están satisfechos con el precio al que han llegado a ello, ¿no? Entonces, bueno, es el, digamos, el primer capítulo, un poco más quizás la parte más filosófica del libro. Y luego empieza a pasar ya una serie de capítulos en los que son mucho más prácticos, ¿no? El capítulo 2 habla sobre la importancia de no tener aranceles y dejar que la economía fluya y que haya comercio internacional entre los países y cómo el comercio internacional pues hace que todo el mundo viva mucho mejor, ¿no? Como digo, pero sin entrar en toda la parafernalia más, digamos, filosófica de Hayek, sino que es claramente pues, hablando de cómo se van a fijar las divisas, qué pasa si uno exporta más que el otro, qué pasa si el otro importa menos, etcétera. Y él va poniendo una serie de ejemplos para defender que no debe haber aranceles en el comercio internacional, ¿no? El capítulo 3 es más histórico porque retoma las ideas del libro de la historia monetaria de Estados Unidos que escribió con Anna Schwartz. Y entonces ahí lo que va explicando y en lo que se centra, más que contar la historia monetaria de Estados Unidos, es explicar por qué, a su modo de ver, la Gran Depresión de 1929 fue causada precisamente por unas malas medidas monetarias, ¿no? A diferencia de lo que, digamos, ha quedado icónicamente, digamos, en el mainstream, ¿no? De que, bueno, la gente creó la Gran Depresión por el egoísmo y la avaricia de querer invertir en la bolsa apalancándose cuando no debía, etcétera. Bueno, él dice que eso pasó, pero que pasó porque primero la autoridad monetaria había tomado decisiones malas, ¿no? Con el tiempo, cuando cumplió en un cumpleaños de Friedman, Bernanke, que fue el presidente de la Reserva Federal, le acabó diciendo que sí, que tenían razón, ¿no? Lo que pasa es que le dijo eso y luego hizo lo contrario, Bernanke hizo lo contrario de lo que Friedman hubiera propuesto, ¿no? Pero bueno, digamos que al final Bernanke, como líder de la Reserva Federal, acabó diciendo que efectivamente esa tesis de Friedman posiblemente era cierta, ¿no? El capítulo 4 es donde se pone más belicoso contra el Estado, ¿no? Ahí empieza a decir que el Estado te acompaña desde la cuna hasta la tumba y que eso digamos, es así. Y ahí, digamos, es donde más coincidiría quizás con Hayek, ¿no? La idea de que el Estado, de que el colectivismo, el socialismo que diría Hayek, pues va, digamos, impregnando todos los estratos de la sociedad y va ganándole terreno al individuo y que eso, lo que dice Friedman aquí es que eso no siempre ha sido así y que no debería ser así y que realmente se puede vivir mejor si te cobran menos impuestos para que te den menos cosas, ¿no? Es decir, que al final hay una ineficiencia en la provisión de servicios por parte del Estado y que eso, de alguna manera, lo que hace es que te están quitando un dinero que se malgasta en darte unos servicios que no son demasiado buenos y eso al final lo que hace es una pérdida de eficiencia que es peor para todos, ¿no? Pero aquí es donde también, a pesar de que en lo Mollar está de acuerdo con Hayek, lo que destaca, o lo que yo destacaría es que Friedman viene con una serie de propuestas prácticas, ¿no? De cómo se puede ponerle coto al Estado, ¿no? Es decir, no es simplemente decir el Estado tiene que desaparecer, bueno, el Estado existe y entonces tenemos que hacer cosas para irle quitando peso, ¿no? Entonces Friedman, con ese enfoque, pues pone una serie de cuestiones concretas sobre cómo hacerlo, ¿vale? El capítulo 5 trata sobre igualdad y cómo las políticas de la igualdad pues rara vez consiguen lo que buscan. Capítulo 6 contiene otra idea práctica de Friedman, que es el cheque de las escuelas, ¿no? El capítulo 6 se dedica a cómo se gestionan las escuelas desde lo público
Y una de las propuestas más características de Friedman es decir, bueno, si el Estado va a pagar las escuelas, que lo pague, pero que no pague directamente a las escuelas, sino que le dé un cheque a las familias para que lo puedan canjear en aquella escuela que ellos quieran, ¿no? Y de que de esa manera se cree una competencia entre escuelas para hacerse más atractivas a ojos de los padres, no más atractivas a ojos de los funcionarios o de los inspectores de educación, sino a ojos de los padres, y que sean los padres los que de alguna manera, aunque sea con dinero público, pues vayan, digamos, modificando el mercado o vayan llevando a los hijos a aquellas escuelas o dotando de recursos a aquellas escuelas que los padres entienden que son mejores, ¿no? Yo creo que es una idea bastante interesante. Los capítulos 7 y 8 tratan sobre la defensa del consumidor y el trabajador. Aquí ya no me voy a extender más, ¿vale? Para simplemente decir que el capítulo 9, que aunque no es el último, porque luego viene un décimo de conclusiones, pero el último que realmente tiene contribuciones concretas es ese capítulo 9, que ahí postula una de las grandes tesis de Friedman, y es que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, cosa que también en esencia estaría de acuerdo Hayek. O sea que, por resumir, en muchas de las ideas de libertad de elegir, Hayek estaría de acuerdo seguramente en los problemas, pero seguramente no en las soluciones, que las soluciones de Friedman pues, son un poquito más, quizás un poquito más tibias, por así decir, que de lo que a Hayek le hubiera gustado, Ángel. Hayek realmente sí que defendía la existencia del Estado, pensando que debía ser un mal que tenía que existir pues, para salvaguardar lo que son las libertades individuales, sobre todo. Esto, pues ya cada uno lo puede interpretar como quiera, ¿no? Yo, por ejemplo, lo llevo digamos, al debate minarquismo, anarcocapitalismo, y yo digo que al final, pues eso, Hayek, no sé si de manera exacta, pero yo lo que intuyo es que para él sí que el Estado debía tener el monopolio de la violencia, en cierto sentido. Sin embargo, para Friedman no se quedaba ahí, sino que además el Estado pues, tenía que tener el control monetario. Y esto a mí me hace pensar una cosa, que no sé si podrías tú resolverme la duda. Si realmente el Estado debe tener el control monetario, esto no implica, pues, digamos, conculcar la libertad del individuo de elegir la moneda o la divisa que quiera realmente. Sí, efectivamente. Ahí en lo que Hayek, o sea, en lo que Friedman creo que no se mete es en la libertad del uso del dinero, ¿no? El Friedman da un poco por supuesto que hay una autoridad monetaria que va a emitir el dinero, y que lo que hay que preocuparse es que ese dinero no crezca a una tasa mayor de lo que crece la economía en general, ¿no? Que es un poco la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Es decir, que si el dinero crece a una cierta tasa y la economía crece o el PIB, por así decir, crece a la misma tasa, pues no se tendería a generar inflación, porque ahí está creciendo a la vez la cantidad de dinero, a la vez que crece la cantidad de productos, ¿no? El problema es si se imprime más dinero de lo que crece la economía. Entonces es cuando empieza a haber más dinero que bienes a la venta, ¿no? Y entonces eso hace que los precios de los bienes y servicios tiendan a apreciarse, tiendan a subir, y eso en última instancia se refleja como la inflación, ¿no? Entonces yo creo que eso, ahí es donde Friedman pues no se quiere meter. Bueno, pues nada, pasemos a discutir un poco sobre Camino de Servidumbre, que la verdad este libro también me lo leí en 2020 y es un libro que a mí pues me encantó. Y de hecho luego he leído otros muchos libros que maman, ¿no? de la influencia que tiene esta gran obra. Pues por decir algunos ejemplos, hay un libro que escribió Juan Pablo II, se llama Memoria e Identidad, bueno, al final habla de las dos ideologías del mal y, por casualidad, las dos ideologías del mal son el nazismo y el comunismo. Y de hecho, entre sus referencias, pues se encuentra la obra de Hayek. Otro libro que, bueno, este todavía no me lo he leído, pero a raíz de uno de los podcasts que salieron en el canal, y como lo tenía por aquí por casa desde hacía tiempo y desde hacía tiempo muy pendiente, pues el grandísimo libro de Daniel Lacalle, Viaje a la libertad económica, por decir dos ejemplos, pero que hay muchísimos, todos los que queramos encontrar. Y bueno, al final es que Camino de Servidumbre es una obra que sirve
poco como advertencia contra los peligros del colectivismo en general y de la planificación central. No obstante, también hace especial hincapié en la peligrosidad de los dos modelos que hemos dicho, tanto el socialismo encarnado en ese momento, en los años 40, recuerdo, plena Segunda Guerra Mundial, el socialismo encarnado por el nazismo, ¿no? Por el nacionalsocialismo, y el comunismo encarnado en el otro bloque, ¿no? El bloque soviético, que pues, en ese momento pertenecía al bloque aliado, pero luego, pues como estuvimos comentando en nuestro podcast sobre ¿no? el trío del Papa Juan Pablo II, la Dama de Hierro y Ronald Reagan, pues se convirtió en un enemigo durante la Guerra Fría. No sé si, Gustavo, podrías profundizar un poco más en las ideas centrales de Hayek, en concreto en esta obra, para nuestros oyentes. Sí, Camino de Servidumbre lo escribió en los años 40 para alertar, ¿no? A las potencias capitalistas de no convivir, no convivir tan alegremente con el comunismo, ¿no? Que venía encarnada en aquel momento en la Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿no? Y entonces eso, claro, ahora al compararlo con Libertad de Elegir, pues queda un poco anacrónico, ¿no? Porque, claro, Libertad de Elegir se escribió en los años 80, pero la segunda edición ya fue del año 90, cuando ya había caído el muro de Berlín y se había visto pues toda la miseria que era el comunismo, ¿no? Entonces, claro, Hayek fue más bien como una especie de visionario, ¿no? De advertir, ¿no? De que el auge del Estado y que vaya tomando más decisiones, eso es lo que él llama socialismo, que de alguna manera ahora quizá le llamaríamos más estatismo, ¿no? Para no confundirnos con la socialdemocracia como tal, ¿no? Pero digamos, toda la idea de que el Estado te vaya quitando libertades para planificar la economía, pues lo que te hace es llevarte a un camino de servidumbre en el que no puedes progresar porque no se da oportunidad a que el mecanismo de precios funcione para fijar los precios que se tengan que fijar en base a la oferta y la demanda de los bienes y servicios que haya, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido fue yo creo que fue un esfuerzo para Hayek escribir un libro con un enfoque más divulgativo, porque él venía escribiendo pues cosas mucho más académicas y mucho más densas, y ese libro pues fue un gran éxito, que fue lo que luego le permitió poder mudarse a Estados Unidos, ¿no? A la Universidad de Chicago, Ángel. Sí, y desde luego no fue una buena experiencia para él. Vamos, según tengo entendido, pues era debido también un poco a su personalidad y por supuesto a sus discrepancias con la escuela de Chicago, pues no fue para él una bonita experiencia. Pero vamos, lo que es esta obra en particular y todo su pensamiento, todos los desarrollos que hizo a lo largo de su carrera como economista y filósofo, pues a día de hoy es que no se puede negar que han tenido una grandísima influencia vamos, en prácticamente todo el mundo. Bueno, llegados a este punto, que ya llevaremos aproximadamente media hora de podcast, pues lo que me gustaría es que pues, intentásemos un poco ver cuáles son las similitudes y las discrepancias entre estos dos libros. Por un lado, el de Libertad para elegir de Friedman, por otro, Camino de servidumbre de, de Hayek. Entonces, ¿en qué aspectos tú crees, Gustavo, que se superponen? Sí, si te parece, creo que prefiero hablar un poco de las similitudes y diferencias de Hayek y Friedman en general, ¿no? Más que en particular los dos libros, porque los dos libros son difícilmente comparables, ¿no? Porque, ya como he dicho, Camino a Servidumbre es mucho más antiguo, habla de un mundo que cuando escribe Libertad de Elegir, pues ya se veía más o menos que ese socialismo había sido un fracaso, ¿no? Todavía no había caído el muro de Berlín, pero yo creo que ya se veía desde el otro lado del muro que aquello tenía muy mala pinta, ¿no? Entonces, por otro lado, Hayek siguió escribiendo y condensó mucho más sus ideas en su último libro, que es La fatal arrogancia, ¿no? Entonces, La fatal arrogancia también tiene mucho que ver con Camino de servidumbre, pero hace más hincapié en la imposibilidad del cálculo económico en una economía planificada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, por decir las diferencias entre Hayek y Friedman,
creo que casi pues son muchas, ¿no? Aunque ambos son favorables a la libertad individual y la libertad económica. Hay más cosas en que discrepan, si entramos al detalle, que en lo que se parecen, ¿no? Entonces, quizás, por decir en qué se parecen, pues bueno, pues como digo, los dos están a favor de la libertad económica y los dos se consideran liberales, ¿no? En qué se diferencian? Bueno, pues Hayek es un europeo llegado a Estados Unidos, bueno, que se expresa bien en inglés, pero evidentemente el inglés nunca ha sido su idioma natal, mientras que Friedman pues está en su salsa, ¿no? Es una persona que cuando llega a un cierto momento de su vida, pues es una eminencia, se reúne con los presidentes, todos los presidentes le preguntan por su opinión, les llaman de todos los sitios para que vaya a hablar, es una persona respetadísima, ¿no? Que también además tuvo una vida muy estable con su mujer, Rose Friedman, con la que estuvo casado toda la vida, mientras que Hayek se fue de Londres a raíz del divorcio de su primera mujer y se fue ya a Chicago, a la Universidad de Chicago, pero no al departamento de Friedman, no al departamento de economía, porque no lo aceptaron, sino que fue un departamento como de ciencias sociales o filosofía, lo cual para él, pues estoy seguro que no fue plato de muy buen gusto. Y esa segunda mujer, que era una prima de Hayek, pues tuvo muchos problemas físicos, problemas mentales, y entonces pues le dio muy mala vida. Entonces a Hayek yo creo que se le juntó la llegada de Estados Unidos pues muchas cuestiones, tanto de su vida personal como de su vida profesional, ¿no? Por otra parte, como ya hemos venido comentando, Friedman es de alguna manera más partidario, se trasluce, ser más partidario de mantener el status quo, pero quitando algo de peso al Estado, dando, digamos, ideas muy concretas, ¿no? Sobre cómo hacerlo. Mientras que Hayek se queda en un plano más filosófico, sin llegar a entrar al detalle de las medidas concretas, y sí parece pues a pesar de esa salvedad que tú has hecho, ¿no? De que no es un anarcocapitalista, no pretendía tampoco decir eso, pero sí parece que al menos en el plano monetario sí le gustaría ver que haya una desaparición de los bancos centrales y que hay una competencia entre diferentes tipos de dinero para ver cuál se impone. Mientras que Friedman pues no parece querer dar un paso tan radical como ese, ¿no? Y creo que luego pues mucha de la escuela austríaca, entre otros Rothbard, pues le han criticado mucho a Friedman por tener una cierta tibieza sobre, digamos, en sus planteamientos. Ángel, no sé si quieres precisar algo más. Y no, de hecho, pues eso, tanto Hayek como Rothbard, que bueno, me parece también un personaje pues digno de hacer un podcast exclusivo sobre él, eran fervientes defensores del patrón oro. Entonces, pues eso, realmente pues, a nivel, sobre todo monetario, tienen dos posturas, lo que es la escuela austriaca, encarnada así en la última parte del siglo XX por Rothbard y Hayek, completamente distinta a lo que pretendía defender la escuela de Chicago, que eso, que defendían el control estatal de la moneda. Pero bueno, más allá de todo eso, nada que puntualizar. Creo que está todo más que dicho, o sea, las grandes diferencias que había entre ambos personajes, que bueno, aunque en muchos puntos, pues tanto pues eso, la defensa del capitalismo como la libertad individual y demás, pues convergieran, pues al final no se puede obviar las enormes diferencias que tenían en cuanto a planteamiento. Y es verdad, pues mucha gente posible que defienda que al final el economista era Friedman, y mientras que Hayek es más bien un filósofo. Pero es que yo creo que en general la escuela austríaca es una escuela que huye de lo que es, digamos, la matematización de la economía en general. Entonces, pues llevan todo al plano mucho más teórico, mucho más filosófico, y quizás pues eso sea uno de sus defectos, que pues no entren a debatir medidas concretas, sino que muchas veces pues se refugian en eso de que, pues, que el Estado haga lo menos posible o que directamente no exista y que sea el sector privado, sea la iniciativa ciudadana la que sea soberana y en definitiva pues tenga influencia en la economía de una nación o de un conjunto, del conjunto del mundo. Muy bien, pues si te parece, Ángel, podemos cerrar ya hoy aquí y nada, pues te agradezco que podamos haber juntado otra vez para grabar este podcast. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que nos han escuchado, los que han llegado hasta aquí, sobre todo. Decir que, pues, eso, que sigan a Value for All y a Polynomics en todas las redes sociales,
Y muchas gracias también a ti, Gustavo, por seguir al pie del cañón, dando la batalla de las ideas, por seguir contando conmigo, aunque eso ahora mismo no tenga demasiada disponibilidad. Y nada, que eso que ha sido un placer como siempre. Y no sé si te gustaría añadir algo así de cierre también, más. Nada más, nada más. Solo decir bueno, que son dos titanes de la economía, Hayek y Friedman, que creo que merece la pena leerlos a los dos. Y bueno, pues este vídeo y podcast tiene un poco el objetivo de, bueno, pues el que la gente que se inicia en estas lecturas, pues que puedan también tener una visión externa de cómo se comparan y cuáles son las similitudes y diferencias, pues también para que le facilite el estudio y el conocimiento de estas teorías, que es un poco para lo que hacemos el canal de YouTube y un poco el proyecto Value for All también. Perfecto. Y bueno, antes de leer obras quizá de estos dos titanes, pues ya que estamos, y lo digo porque es un libro que estoy disfrutando mucho y que de hecho pues hicisteis un podcast hace poco en el canal, pues que recomiendo el de Daniel Lacalle, el de pues eso, Viaje a la Libertad Económica, que desde luego pues al final resume un poco, ¿no? En este libro muchas de las ideas de las que estamos hablando y que también con su forma de escribir, que es bastante pues, no sé, didáctica y demás, y amena, pues yo creo que es una buena lectura, tanto para sentar lo que ya se conoce y se tiene así un poco, pues, más o menos visto, como para incluso empezar a interesarse por la economía. Así que nada, Gustavo, un abrazo a ti y a toda nuestra audiencia y nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima, Ángel. Un abrazo.